Bien, buenos días muchachos, espero se encuentren todos ustedes bien y pues como ya sabrán vamos a tener que, para mí es una implementación, es algo nuevo, tener que dar una clase de esta manera. Sin embargo, pues por ahora sí que obvias causas, instrucciones de la institución, instrucciones de las autoridades, pues lo tenemos que manejar de esta manera. Como ya me había yo contactado con ustedes, ya les había indicado, voy a grabar la clase. Disculpen un poquito primero la presentación, ando en camiseta, estaba haciendo un poquito de qué hacer antes de iniciar la clase. Y decía yo, voy a grabar la clase y posteriormente las dudas que ustedes tengan, las que quieran, las que tengan, en cualquier momento se pueden poner en contacto conmigo y con mucho gusto las aclaramos, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar, vamos a retomar un poquito acerca de lo que vimos, lo que era la clase anterior, que estábamos hablando precisamente de los orígenes del derecho agrario. Nuestra materia es el derecho agrario, hablábamos acerca de los orígenes del derecho agrario y hablábamos acerca de algunos aspectos importantes y sobre todo fundamentales dentro de lo que es esta materia, esta rama del derecho, ¿sí? El día de hoy vamos a ver ese tema que se denomina así importancia del derecho agrario y sobre todo lo vamos a enfocar a hablar acerca de las disposiciones que existen para los diferentes tipos de propiedades. Vamos a ir definiendo cada una de estas propiedades. Vamos a hacer mención, si me permiten tantito. Se me olvidaba aquí algunos aspectos, algunos puntos que voy a requerir para dar la explicación de lo que es este tema, ¿sí? Los diferentes tipos de propiedades. Como ustedes pues ya tienen conocimiento, las propiedades se dividen de diversas formas, tomando en cuenta que para la cuestión agraria existen las propiedades individuales, las mixtas, colectivas, las propiedades privadas, las propiedades públicas, que son las que pertenecen al Estado, y después viene una serie de clasificaciones de los tipos de propiedades, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que va a ser determinante y lo que se va a designar para que se lleve a cabo lo que es la actividad del trabajo del campo. Por ejemplo, los tipos de propiedades, que las que se denominan como mayorazgos, las que son haciendas, los latifundios, algunos otros tipos de propiedades como las ejidales, que son las que comúnmente y hasta la actualidad todavía se encuentran vigentes. Este tipo de propiedades, muchachos, dentro de lo que es la historia del derecho agrario, iniciando por ello y tomando una pequeña remembranza de esto, nos hablan específicamente de algunos aspectos que nos llevan un poco más allá de lo que es la actividad actual del derecho agrario. Por ejemplo, la regulación de este tipo de actividades se generan en las leyes denominadas líncicas sextas. Estas leyes son aquellas creadas en el derecho romano por algunos de los jurisconsultos romanos, como pudiera ser, no como pudiera ser, como son los hermanos Graco, Tiberio y Cayo. De origen, lo que es la tipo de propiedad era con la finalidad, mejor dicho, con el tipo de ley, era con la finalidad del reparto de las tierras, de repartir la tierra y de designar, en este caso, a quién le correspondería cada tipo de tierra. Para cuestiones del derecho agrario en México, el agrario público inició desde la época prehispánica, desde antes de la llegada de los colonizadores. Ya existían algunas culturas, voy a mencionar dos, que son las más avanzadas, las más conocidas, como lo era la cultura maya, como era la cultura azteca. Ustedes saben que sus orígenes, el hombre, el ser humano, fue considerado nómada o errante, y cuando el ser humano se establece en un lugar específico
y ya deja de moverse ahí, es precisamente con, no sé si decir invento, o mejor dicho, descubrimiento de la agricultura. Porque a partir de ese momento, entonces es cuando se quedó en un solo lugar. Cuando se dedica a la agricultura, se dedica a trabajar su pedazo de tierra que le correspondía, pues porque no había una división, no había una organización, simplemente decidieron quedarse ahí y posteriormente viene la intervención del Estado. Aquí podíamos explicar que hay una división, incluso posterior a la llegada de los españoles, que se da a nivel mundial. Dos de las etapas que han dividido esta historia y que han marcado un antes y un después. ¿Sí? El periodo del oscurantismo y posteriormente el periodo del Renacimiento. Porque durante la etapa del oscurantismo, ustedes recordarán que la Iglesia pues monopolizaba todo tipo de actividad, todo tipo de función, y el campo no fue la excepción. También el campo fue retenida, monopolizada, administrada por la Iglesia. Y posteriormente, durante el periodo del Renacimiento, posterior a ello, donde vienen grandes descubridores, inventores, científicos, pintores, etcétera, etcétera, el Estado se empieza a hacer autónomo, todavía en unión con la Iglesia, pero poco a poco autónomo, y es cuando se decide llevar a cabo la organización del agrario público, del agrum público. En este caso, en lo que respecta a nuestra cultura, el derecho agrario en México, se crean dos aspectos fundamentales durante este periodo. ¿Sí? El primero, la organización del agrario público, y el segundo, la participación del Estado. Pero, fíjense bien, dentro de la participación del Estado hay algunas características fundamentales que generaron u originaron que esta organización se fuera dando cada vez más y cada vez más evolutiva, fuera evolucionando, y sobre todo con ello se fueran creando algunos de los conceptos básicos del derecho agrario que conocemos hasta la actualidad. Esto quiere decir que los antecedentes históricos nos marcan también dos etapas: antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles, es decir, la época prehispánica, y posteriormente la época durante el periodo de la colonia. ¿Sí? Algunos de los puntos fundamentales que los españoles trajeron y que fueron aportados al derecho agrario es la división del campo, la división de las tierras, incluso los mismos campos. Hablar de latifundios, hablar de haciendas y hablar de mayorazgos es hablar del campo. Pero como sabemos, la división de la tierra se da en dos partes: lo que pertenece a las tierras de las zonas urbanas y lo que pertenece a las tierras de las zonas rurales, que prácticamente ahí es donde se va a generar la actividad agraria. ¿Sí? Para este punto fundamental y elemental, el derecho agrario manifestó la existencia de algunas actividades fundamentales que se dieron a través de lo que era la participación del Estado. Y el Estado tuvo que ver en este tipo de fundamentaciones para que se llevara a cabo una repartición equitativa e igualitaria. Si bien es cierto que hasta la actualidad el campesino reclama, el comunero reclama, el hacendado, y nadie queda conforme, y todos quieren basarse en aquella frase célebre de Emiliano Zapata que dice: la tierra es de quien la trabaja,
También es cierto que ha habido mal uso de ella. Por eso el Estado ha tenido que intervenir. Por eso el Estado ha tenido que llevar a cabo una actividad o una función específica para delimitar la actividad agraria. Y reparte la tierra donde es exclusiva para el trabajo del campo, lo que conocemos actualmente como los ejidos. Por eso es que el derecho agrario ha tenido que hacer aquí una división de los tipos de propiedades de la tierra: la propiedad individual, la propiedad mixta y la propiedad colectiva. Vamos a empezar a explicar por lo que es la propiedad individual. Este tipo de propiedad se pudo haber dado de dos formas diferentes. Una de ellas era en base a la adquisición personal de cada campesino, el cual compraba su tierra y se dedicaba a explotarla. En ella cultivaba, ¿verdad? Se dedicaba a arar su tierra, a trabajarla, a cosechar. También se le denomina individual, por eso dije aquí vamos a dividir en dos partes. También se le denomina individual al hecho por medio del cual, cuando el Estado reparte a los campesinos, dedica una parte del terreno, parte de la tierra, al trabajo del campo, se las da a un representante, el llamado ejidatario. ¿Sí? Esto a la vez, muchachos, va a generar que exista una forma de demostrar la posesión, la propiedad o la tenencia de la tierra, y el cual se le va a denominar como título de propiedad. Documento, papel, que se le entrega única y exclusivamente al ejidatario. ¿Sí? Jurídicamente nosotros podemos distinguir la diferencia entre ejidatario y comunero. Campesino, bueno, porque trabaja en el campo, ¿sí? Y como consecuencia de ello, pues el que trabaja el campo es un campesino. El gentilicio de campo es campesino. Pero esto no quiere decir que le vamos a designar simplemente, todos son campesinos, sí, porque todos trabajan en el campo. Pero hay un representante, al cual, como dije hace un momento, se le entrega ese documento, ese título de propiedad, y se llama ejidatario. Él es el representante. ¿Sí? Los demás, que también van a trabajar la tierra, y que también se les va a dar una porción de tierra para la explotación, son denominados comuneros, los cuales van a trabajar, primero, punto número 1, un terreno que no es de ellos, es del Estado, pero que el Estado se los proporciona, perdón, el Estado se los proporciona para que lo trabajen, únicamente para que lo trabajen. No es con fines de que vivan en él, como lo hemos visto actualmente, como hemos visto que ahora construyen en un ejido, venden ejidos, reparten ejidos, y obviamente lo toman como una zona residencial, o sea, donde van a residir. No, es para trabajar el campo, ¿sí? Únicamente es para ello. Existieron desde épocas incluso coloniales, desde la época de la colonia, algunos programas, actividades, incluso hasta instituciones crediticias exclusivas al campo, porque el objetivo era que el Estado proporcionara, facilitara todo lo necesario para que el campesino trabajara el campo. En ocasiones, pues el campesino, el comunero, el mismo ejidatario,
pues la mayoría de ellos no tienen dinero como para poder adquirir maíz, semillas, maquinaria, el riego, la misma agua, que obviamente si no llueve pues la tienen que proporcionar de alguna empresa, de algún lago, de algún río, y para que llegue hasta ese lugar pues se necesita dinero. Es ahí donde el Estado intervenía, con la finalidad de que generara fuentes de empleo, hubiera artículos de alimentación, como son frutas, legumbres, verduras, y que además el Estado generara también dinero para ellos, no nada más para quien no trabajaba, porque obviamente esto genera algún tipo de ingreso para el Estado, y probablemente en muchos de los casos esto tenía y debía que exportarse. México en ese sentido es un país muy rico, tanto en lo que es el territorio, como incluso en lo que es, pues vamos a hablar del clima, muy vasto, muy rico, pero que últimamente, y desde hace ya varios años, no se ha explotado el campo. Campesinos, empresarios, particulares, bueno, tienen dinero y se convierten en empresarios tomateros, manzaneros, naranjeros, o incluso un tipo de explotación al campo de empresario, el aguacate, los empresarios aguacateros, que incluso están exportando bastantes kilos, si no es que toneladas, a los Estados Unidos, entre otros países, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Pues porque vuelvo a repetir, y eso lo han trabajado. A ellos les costó. Ese tipo de tierra, ese tipo de propiedad se denomina individual. ¿Sí? Pues viene lo que es el tipo de propiedad denominado mixto. Esta propiedad, la propiedad mixta, como su nombre lo dice, en ella intervienen tanto los particulares como en el Estado. Es mixto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el Estado repartió las tierras, lo que explicaba hace un momento, y el campesino trabajaba, generaba ingresos al Estado y obtenía sus propios ingresos. Derivado de ello, obviamente, existe, si esto lo vemos desde el punto de vista productivo, económico y alimentario, pues obviamente es un beneficio para el país. Incluso desde decretos desde el periodo del Porfiriato y todavía más atrás de este periodo, ese era el objetivo de los gobiernos, ese era el objetivo del Estado, generar ganancia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista alimentario. Entonces hemos visto, por ejemplo, que en nuestro país la manzana, la pera, la naranja, eso es lo mejor. Y me quedé corto porque todavía podríamos mencionar la sandía, el melón, hablando de legumbres, la cebolla, el tomate, jitomate, de muy buena calidad. Pero ha estado olvidado el campo en los últimos años. Sin embargo, esos terrenos mixtos, propiedades mixtas, es de las que hablaba yo hace un momento, en donde muchos particulares, abusando de haber sido los encargados, se encargaron de venderlo. Los vendieron y mucha gente compró, construyó. Y estamos hablando que la construcción es un ejido. Y acabo de explicar que el ejido es el Estado. Le pertenece al Estado. ¿Sí? En cualquier momento incluso lo puede recuperar el Estado. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay gente que la han sacado porque construyeron en ejidos y el Estado recupera? ¿Qué tendría que pasar ahí? Bueno, esto es tema de otra materia, sin embargo lo voy a mencionar.
tendrían que regularizar. El Estado tendría que determinar que deja de ser ejido, se convierte, no sé, es un ejemplo, ¿no?, en un territorio, en un tipo de tierra habitable para residir en ella, y bueno, cambiarían ahí los papeles, ¿sí? Pero ese es vamos a decirlo así, el denominado o la denominada tierra o propiedad mixta. Y posteriormente viene la propiedad colectiva. Aquí es en donde se le da la posibilidad al comunero de trabajar bajo las disposiciones que marca el Estado y que le dejó indicado al ejidatario, para que entonces ellos se encuentren bajo las disposiciones del ejidatario. Pero como dije hace un momento, con la finalidad de explotación del trabajo del campo, nada más. No es habitable. ¿Sí queda claro hasta ahí, muchachos? Bueno, ahora bien, este tipo de aspectos tendrán que llevarse a cabo en relación a lo que es la función ejidal, función campesina. Para ello, posteriormente a la colonización, se crean los mayorazgos, las haciendas y los latifundios, ¿sí? Aunque el mayorazgo de origen se considera una institución que forma parte del derecho civil y que permitió mantener la propiedad de determinados derechos y bienes en el seno de la familia. Por lo tanto, vamos a decir que su alcance está dado en condiciones dictadas para lo que fue establecido. Y como acabo de mencionarlo, fue con la finalidad de establecer ese tipo de condiciones para el seno de la familia, pues permitía que la gente lo trabajara e incluso pusiera ahí mismo su lugar de residencia. Ahí mismo vivía y trabajaba el campo. Desde el momento de que el mayorazgo es contemplado por el derecho civil como una institución que permite mantener la propiedad de determinados derechos, de determinados bienes, y que sea en el seno de la familia, entonces se permitía que ahí vivieran. Pero fíjense lo que está diciendo el concepto, que ahorita se los dicto en un momento más. Perdón. El concepto hace mención de que es para el seno de la familia, no el vecino, no la comadre, el compadre, el amigo del amigo, no. Que es ahí donde se ha distorsionado este punto elemental, y es ahí donde el ejidatario ha abusado. Porque si, a ver, tú, ejidatario, tú tienes una propiedad a la cual se le denominó o fue constituida como un mayorazgo. En él vive tu familia y lo explotan, perfecto. Para eso es. Explotan trabajándolo. Pero si en él ya vive el vecino porque le vendiste, obviamente no lo va a decir, pero al final de cuentas podemos identificar que no es familiar. Vive el compadre, que tampoco es familiar. Vive un amigo, que tampoco es familiar. Ya estoy trabajando en una empresa X y le vendí al dueño de la empresa, que tampoco es familiar. Eso es a lo que se refiere ya el aspecto violatorio de la función de un mayorazgo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora, el otro punto, lo que es un latifundio. Hablar acerca de este concepto es una explotación agraria de grandes dimensiones. Su extensión, la extensión de los latifundios,
se derivó de un contexto tanto en Europa con América Latina. ¿Sí? Este concepto es conocido en nuestro país con posterioridad a la llegada de los españoles, a los latifundios. ¿Sí? Y como dije hace un momento, su uso habitual en una época contemporánea es con la finalidad de explotar el campo, pero estamos hablando de grandes dimensiones. Aquí nuevamente vuelvo a tocar el tema del abuso de lo que es la función de estos terrenos, de estas propiedades que son exclusivas para el trabajo del campo, en donde hemos visto a través de la historia que aparecieron personajes denominados terratenientes, o sea, tenían la tierra, eran los tenedores de la tierra, y fueron tierras que todavía incluso hasta la fecha, de épocas actuales, fueron de origen de explotación como latifundio, y que como eran grandes extensiones de tierra, pues se quedaron con ellas. El terrateniente, el nombre lo dice, era el tenedor de la tierra, se quedó con ellas. En algunos casos hay lugares en la República Mexicana en donde el Estado ya no lo reclamó y se quedó. Vinieron otras administraciones, ignoraban lo que había ocurrido. Si lo hubieran rascado, encuentran. Si hubieran buscado, encuentran. Pero no lo buscaron. Simple y sencillamente lo único que hicieron fue dejar que corrieran las cosas. Y llegó el momento en donde el Estado perdió el control y el terrateniente ganó. Se quedó con ellos. Y podemos ver en la actualidad que hay individuos que son dueños, híjole, en algunos casos hasta casi dueños de medio municipio. Suena así como algo increíble, ¿no? En la actualidad, ¿quién puede ser dueño de una colonia, por ejemplo? ¿Quién? Muy difícil. Pero anteriormente sí, precisamente por lo que mencionaba yo. El haberles otorgado un latifundio con la finalidad de la explotación de la tierra. ¿Sí? Y por último, los denominados mayorazgos. ¿Qué es un mayorazgo? Hace un momento lo definía, que es una institución del derecho civil, pero el mayorazgo va a dar origen a lo que son las haciendas, conjuntamente con un latifundio. Fíjense. ¿Por qué motivo? Aquí el punto es, dije mayorazgos, no, eran las haciendas, pero te interviene nuevamente el mayorazgo. ¿Por qué motivo? Hace un rato les dije, dentro de su definición, que ahorita la dicto, se las doy en el apunte, que fue una institución del derecho civil, con el objetivo de permitir la propiedad y además determinados derechos de ellos en el seno familiar. ¿Sí? El latifundio, dijimos que era una gran extensión de tierra, con fines también de explotación, para que se le trabajara, pero la diferencia es que en un mayorazgo era el seno de la familia y en un latifundio no, simplemente trabajadores del campo, campesinos, jornaleros, comuneros y el ejidatario. Ahí sí podía ser el vecino, el compadre, el amigo, el compañero de trabajo, etc. ¿Sí? Nada más que en el caso de un mayorazgo,
aprovechando los dos conceptos, es decir, grandes extensiones, número 1. Número 2, explotación del trabajo. Pues entonces, el campesino lo toma con la finalidad de trabajar y aquí reparte el ejidatario. Y es donde aparece la figura del comunero. ¿Qué significa ello? Es un personaje, va a trabajar en el campo, sí, es campesino también, pero de una zona amplia, llamada mayorazgo, ¿verdad? Y que es con fines comunales, rurales, campesinos. ¿Sí? Ese es un mayorazgo. Esos fueron los tres, diferentes títulos de propiedades que el derecho agrario dividió conjuntamente con la propiedad individual, la propiedad mixta y la propiedad colectiva. Ahora, ¿cómo se formaron cada uno de estos? Bueno, vamos a hablar del antes y del después